Después de 33 años de matrimonio, mi esposa me miró a los ojos y me dijo que había encontrado a un hombre de verdad, alguien que sí sabía valorarla y darle el lujo que merecía. Recogió sus maletas, sonrió mientras hablaba por teléfono con él y se marchó sin mirar atrás. 3 meses después tocó mi puerta llorando, embarazada y sola. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Javier Ruiz, tengo 61 años y durante más de 3 décadas creí estar construyendo una vida junto a la mujer que amaba. Era un martes de junio de 2024 cuando todo se derrumbó. Recuerdo la fecha exacta, 18 de junio. Yo estaba en el salón de nuestra casa en el barrio de Chamberí, Madrid, revisando unos planos antiguos de un proyecto de ingeniería de mis años activos, cuando Marta entró con una expresión en el rostro que nunca le había visto. No era tristeza, no era duda, era algo peor, era desprecio absoluto. «Javier, necesito hablar contigo», dijo con una voz fría que no parecía la suya. Me levanté del sofá donde estaba sentado, dejé los papeles a un lado y la miré esperando que me dijera qué sucedía. Llevábamos 33 años juntos. Nos conocimos cuando yo tenía 28 y ella 23. Nos casamos en 1987 en una ceremonia sencilla pero bonita en una pequeña iglesia de Retiro. Tuvimos 2 hijos maravillosos, Daniel, que ahora tiene 32 años, y Paula, de 29. «¿Qué pasa, Marta?», pregunté con calma, aunque algo en mi interior ya presentía que esto no era una conversación cualquiera. Ella respiró hondo, cruzó los brazos y soltó las palabras como si llevara meses ensayándolas. «Me voy. He conocido a alguien más, alguien que sí sabe lo que es vivir de verdad, que tiene éxito, que puede darme todo lo que tú nunca quisiste darme». El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé mirándola, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué estás diciendo?», murmuré finalmente. Marta soltó una risa amarga, una risa que jamás olvidaré. «Estoy diciendo que me cansé, Javier. Me cansé de esta vida mediocre, de vivir como si no tuviéramos ambiciones. Eres ingeniero, tenías tanto potencial y mira dónde estamos. En esta casa del mismo barrio de hace 30 años, con los mismos muebles, con la misma vida aburrida. Alberto me ofrece todo lo que tú nunca quisiste darme». Alberto. Ese era el nombre del hombre que estaba destruyendo mi matrimonio. «¿Alberto Morales?», pregunté, recordando vagamente ese nombre. «Sí», respondió ella con una sonrisa que me dolió más que cualquier insulto. «Lo conocí hace 6 meses en esa exposición de arte a la que fui con mis amigas. Él es empresario, tiene éxito de verdad, no como tú que te conformaste con tu jubilación y tus proyectos sin futuro». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mis proyectos sin futuro eran mi fotografía, ese hobby que había retomado desde que me jubilé de la ingeniería hacía 2 años. Fotografía que, irónicamente, había abandonado cuando nos casamos porque Marta insistía en que la fotografía no pagaba las cuentas y que debía concentrarme en una carrera seria y estable. «Marta, llevamos 33 años juntos», dije intentando mantener la voz firme. «Criamos 2 hijos, construimos una vida. Todo eso no significa nada para ti». Ella negó con la cabeza y vi en sus ojos algo que me heló la sangre: indiferencia total. «Significó algo en su momento, Javier, pero ya no. Yo merezco más. Merezco viajar en primera clase, cenar en restaurantes de verdad, llevar ropa de marca, sentirme valorada. Alberto me hace sentir viva de una forma que tú nunca lo hiciste». «¿Y los niños?», pregunté, aunque Daniel y Paula ya eran adultos. «Ellos lo entenderán», respondió ella con un encogimiento de hombros que demostró lo poco que le importaba. «Son mayores, tienen sus propias vidas. Esto es entre tú y yo». Me quedé en silencio, mirándola como si fuera una extraña. Y en ese momento me di cuenta de que tal vez siempre lo fue. Vi entonces 2 maletas grandes junto a la puerta del salón. Estaban listas, preparadas. Esto no era una decisión del momento.
Esto estaba planeado. Ya tienes todo empacado, dije más como afirmación que como pregunta. Sí, respondió ella. Me mudo al apartamento que Alberto alquiló para mí en el barrio de Salamanca. Un lugar de verdad, no como esto. En ese momento, su teléfono sonó. Lo sacó del bolsillo y vi cómo su rostro se iluminaba al ver el nombre en la pantalla. «Es él», dijo con una sonrisa que alguna vez fue para mí. Contestó delante de mí sin ningún pudor. «Hola, amor. Sí, ya estoy lista. Bajo en 5 minutos». La conversación continuó con risas cómplices y palabras dulces que desgarraban cada fibra de mi ser. Cuando colgó, me miró una última vez. «Espero que algún día entiendas que esto es lo mejor para ambos. Tú podrás seguir con tu vida simple y tranquila, y yo finalmente podré vivir como siempre quise». Tomó sus maletas y caminó hacia la puerta. Yo me quedé allí parado, inmóvil, viendo cómo la mujer con la que compartí más de 3 décadas se marchaba sin siquiera una despedida apropiada, sin una mirada final de consideración por todo lo que fuimos. La puerta se cerró con un sonido seco que resonó en toda la casa vacía. Me quedé solo en el silencio, rodeado de recuerdos de una vida que acababa de terminar. Y en ese momento, no sabía que esa despedida cruel sería el inicio de la transformación más grande de mi vida. Los primeros días después de la partida de Marta fueron extraños y silenciosos. La casa parecía más grande, más vacía, como si las paredes mismas recordaran que alguien faltaba. Desperté el jueves 20 de junio sin el ruido habitual de Marta preparándose en el baño, sin el olor de su perfume impregnando el pasillo. Solo había silencio. Un silencio profundo, que curiosamente no me resultaba del todo desagradable. Me levanté de la cama donde había dormido poco y mal durante 2 noches. Bajé a la cocina y preparé café, el mismo café de siempre, pero esta vez solo para mí. No tuve que preguntar si quería tostadas o cereales. No tuve que escuchar quejas sobre el periódico tirado en la mesa. Simplemente bebí mi café en paz mientras observaba por la ventana el movimiento tranquilo del barrio en una mañana cualquiera. Después del desayuno, algo me impulsó a hacer lo que llevaba meses posponiendo: limpiar el desván. Ese espacio polvoriento en el último piso de nuestra casa había acumulado décadas de objetos olvidados, cajas sin abrir desde mudanzas antiguas y recuerdos que nunca tuve tiempo ni ganas de revisar. Pero ahora, con todo este tiempo vacío por delante, sentí la necesidad de enfrentar el pasado de alguna forma. Subí las escaleras crujientes que llevaban al desván. La puerta de madera chirrió al abrirse, revelando el espacio lleno de luz filtrada por una ventana sucia. Había cajas apiladas contra las paredes, muebles viejos cubiertos con sábanas y el olor característico de lugares cerrados durante años. Comencé a mover cajas al azar, revisando contenidos que ya ni recordaba haber guardado. Fue en la tercera caja, una de cartón marrón bastante deteriorada, donde lo encontré: mi antiguo portafolio fotográfico, un álbum grande de cuero negro desgastado en las esquinas con las letras JR grabadas en la portada. Lo saqué con cuidado, sintiendo el peso familiar en mis manos. Y al abrirlo, fue como si 35 años desaparecieran en un instante. Allí estaban mis fotografías de los años 80 y principios de los 90. Imágenes en blanco y negro de las calles de Madrid, retratos de personas anónimas, capturadas en momentos cotidianos, paisajes urbanos con una sensibilidad que yo mismo había olvidado poseer. Recordé entonces que yo no era solo un ingeniero que tomaba fotos de vez en cuando. Había sido un fotógrafo semiprofesional con ambiciones reales. En 1983, con apenas 23 años, gané el segundo lugar en un concurso regional de fotografía documental con una serie sobre mercados tradicionales madrileños. En 1985, una galería pequeña en Malasaña expuso 12 de mis obras durante un mes. Tenía contactos en revistas culturales, había vendido algunas impresiones y estaba comenzando a formarme un nombre modesto, pero respetable en círculos artísticos locales. Pero entonces conocí a Marta en 1986. Nos enamoramos rápidamente
Y cuando hablamos de casarnos y formar una familia, ella fue clara. La fotografía está bien como hobby, Javier, pero no es una carrera seria. Necesitamos estabilidad, necesitamos ingresos seguros. Tú estudiaste ingeniería, úsala. Y yo, enamorado y queriendo complacerla, guardé mis cámaras, archivé mi portafolio en una caja y me dediqué completamente a la ingeniería estructural. Durante 33 años, la fotografía fue solo un recuerdo borroso, algo que solía hacer cuando era joven. Pero ahora, sosteniendo estas imágenes entre mis manos, me di cuenta de algo doloroso. Había abandonado una parte esencial de mí mismo por alguien que al final me consideró mediocre de todas formas. Pasé horas en ese desván, revisando cada fotografía, cada anotación que había hecho sobre técnicas y composición. Encontré también 3 cámaras analógicas antiguas en perfecto estado de conservación, carretes sin revelar y libretas llenas de ideas para proyectos que nunca realicé. Sentí una mezcla extraña de nostalgia y rabia. Rabia no tanto hacia Marta, sino hacia mí mismo por haber cedido tan fácilmente, por haber enterrado mi pasión sin pelear por ella. El sábado 22 de junio, 2 días después de encontrar el portafolio, recibí la visita de Andrés Vila. Andrés era mi mejor amigo desde la universidad, un fotógrafo profesional que había logrado una carrera exitosa haciendo documentales fotográficos para revistas internacionales antes de jubilarse hacía 3 años. Habíamos mantenido contacto a lo largo de los años, aunque Marta nunca simpatizó mucho con él. Decía que era demasiado bohemio para su gusto. «Javier, amigo», dijo Andrés cuando abrí la puerta, abrazándome con fuerza. «Paula me contó lo que pasó. Vine apenas pude. Le agradecí y lo invité a pasar. Preparé más café y nos sentamos en el salón, donde curiosamente había dejado el portafolio abierto sobre la mesa de centro. Andrés lo vio inmediatamente y sus ojos se iluminaron. «¿Esto es tuyo?», preguntó tomando el álbum sin esperar respuesta. Comenzó a pasar las páginas lentamente, estudiando cada imagen con la mirada crítica de un profesional. El silencio se extendió mientras él revisaba mi trabajo antiguo. Yo esperaba nervioso su veredicto, aunque no sabía por qué me importaba tanto después de tantos años. Finalmente, Andrés levantó la vista y me miró con una expresión que era mitad asombro, mitad frustración. «Javier, esto es excepcional. Siempre supe que tenías talento, pero nunca vi tu trabajo completo organizado así. ¿Por qué demonios dejaste la fotografía?». Le expliqué brevemente la decisión que tomé al casarme, las prioridades que establecimos, la vida que construí alejado de las cámaras. Andrés negó con la cabeza. «Desperdiciaste 30 años de potencial extraordinario. Pero ¿sabes qué, amigo? Tienes 61 años, no 80. Aún tienes tiempo, energía y claramente el ojo artístico intacto». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Déjame ser tu mentor. Entrenamiento intensivo, actualización a fotografía digital, desarrollo de un proyecto nuevo. Tengo contactos en galerías, en publicaciones. Podemos recuperar el tiempo perdido si te comprometes de verdad». La propuesta me tomó por sorpresa. ¿Realmente podía retomar algo que abandoné hace tanto tiempo? ¿Tenía sentido intentarlo a mi edad? Pero al mirar nuevamente las fotografías esparcidas sobre la mesa, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. No la esperanza de recuperar a Marta o de volver al pasado, sino la esperanza de descubrir quién podría ser si finalmente me daba permiso para ser yo mismo. «Acepto», dije finalmente. Andrés sonrió ampliamente y extendió su mano. La estreché con firmeza, sellando un acuerdo que cambiaría el rumbo completo de mi vida de formas que aún no podía ni imaginar. La curiosidad es algo extraño. No surge de la esperanza de recuperar algo perdido, sino de la necesidad humana de comprender qué fue exactamente lo que sucedió. Durante los primeros días de julio de 2024, mientras comenzaba mis sesiones intensivas de fotografía con Andrés, no podía evitar pensar en Alberto Morales. ¿Quién era realmente este hombre que había convencido a Marta de abandonar 33 años de matrimonio? No era obsesión, ni siquiera dolor, era simple curiosidad intelectual. Una tarde,
Después de una sesión particularmente productiva fotografiando el mercado de San Miguel, regresé a casa y tomé una decisión. Busqué en Internet Investigadores Privados Madrid y contacté a una agencia discreta llamada Investigaciones Campos, ubicada en el distrito de Arganzuela. El lunes 7 de julio me reuní con Ricardo Campos, el dueño de la agencia, en su oficina modesta pero profesional. Era un hombre de unos 50 años con cabello gris cortado al ras y una mirada que transmitía experiencia. Le expliqué mi situación sin dramatismos innecesarios. Mi esposa me había dejado por un empresario llamado Alberto Morales y simplemente quería saber quién era esta persona en realidad. No busco venganza ni nada dramático, aclaré. Solo quiero información. Quiero saber en qué se metió ella, aunque ya no sea asunto mío. Ricardo asintió comprensivamente. Había visto casos similares decenas de veces. Me explicó sus honorarios. 1.200 euros por una investigación básica de 2 semanas, incluyendo verificación de antecedentes, situación laboral, financiera y personal. Acepté sin dudar y firmé el contrato ese mismo día. Continué con mi rutina mientras esperaba resultados. Las sesiones con Andrés se intensificaron. Pasábamos entre 8 y 10 horas diarias trabajando en técnicas de fotografía digital, composición, edición con programas modernos y desarrollando conceptos para mi proyecto Renacer a los 60. El trabajo era agotador, pero profundamente satisfactorio. Por primera vez en décadas, sentía que estaba construyendo algo genuinamente mío. Paula me visitaba cada fin de semana. Mi hija había tomado la separación de forma madura, apoyándome sin juzgar a su madre, pero dejando clara su posición. «Papá, lo que hizo mamá no está bien, pero tú estás mejor sin alguien que no valoraba quién eres realmente», me dijo durante una cena el domingo 13 de julio. Sus palabras me reconfortaron más de lo que ella podría imaginar. Daniel, por otro lado, había adoptado una postura más neutral y distante. Hablamos brevemente por teléfono un par de veces, pero percibí incomodidad en su voz. Entendía su posición, era su madre, y probablemente estaba procesando todo esto a su manera. No lo presioné ni le pedí que tomara partido. El jueves 17 de julio recibí la llamada de Ricardo. «Señor Ruiz, tengo el informe completo. ¿Podemos reunirnos mañana?» Acordamos vernos el viernes 18 a las 11 de la mañana en su oficina. Esa noche dormí inquieto, preguntándome qué descubriría al día siguiente. Cuando llegué a su oficina, Ricardo tenía sobre su escritorio una carpeta gruesa con documentos, fotografías y registros varios. Se acomodó en su silla y comenzó a explicar sus hallazgos con tono profesional y objetivo. «Señor Ruiz, Alberto Morales González tiene 48 años. Oficialmente trabaja como representante comercial para una empresa de equipamiento industrial. Su salario mensual es de 2.300 euros netos. Nada extraordinario». Ricardo continuó pasando fotografías hacia mí. Sin embargo, mantiene un estilo de vida que no corresponde con sus ingresos reales. Alquila vehículos de lujo por periodos cortos, usualmente 3 o 4 días al mes. El Mercedes que conduce no es suyo, lo renta de una empresa especializada por 800 euros el fin de semana. El apartamento en Salamanca, donde vive su esposa, está alquilado mediante Airbnb por semanas. No es propiedad suya. La información continuó llegando como piezas de un rompecabezas oscuro. «Tiene un historial interesante», agregó Ricardo, hojeando los documentos. En 2018, mantuvo una relación con una empresaria de 52 años llamada Mercedes Linares. Le prometió inversiones conjuntas en un negocio hotelero que nunca existió. Ella perdió 35.000 euros antes de descubrir el engaño, pero no presentó denuncia formal por vergüenza. En 2020, otra situación similar con Raquel Domínguez, viuda de 60 años con herencia considerable. Relación de 8 meses donde él se presentaba como inversor inmobiliario. Ella llegó a prestarle 22.000 euros que nunca recuperó. Tampoco hubo denuncia penal, solo un acuerdo privado donde ella recuperó parcialmente 12.000 euros. Ricardo me mostró entonces fotografías recientes de Alberto con Marta.
imágenes tomadas en restaurantes que parecían exclusivos pero que, según la investigación, tenían menús ejecutivos económicos. Las joyas que le regala son principalmente bisutería cara, imitaciones convincentes de marcas de lujo. Los viajes que publica en redes sociales son excursiones de un día presentadas como escapadas románticas largas. Además, continuó Ricardo con tono más serio, Alberto Morales está casado. Su esposa legal es Cristina Pascual Herrero, con quien tiene 3 hijos de 16, 14 y 11 años. Viven en Alcalá de Henares, en una casa modesta. Ella trabaja como administrativa y no parece estar al tanto de las aventuras extramatrimoniales de su marido. Escuché todo en silencio absoluto. No sentí satisfacción ni alegría ante estos descubrimientos, solo una profunda tristeza por Marta, quien había cambiado una vida real y estable por una fantasía elaborada por un hombre que claramente era un manipulador profesional. Pero esa tristeza no venía acompañada de responsabilidad. Ella era una mujer adulta de 56 años que tomó decisiones conscientes. ¿Qué piensa hacer con esta información?, preguntó Ricardo cuando terminó la presentación. Lo pensé durante unos segundos. Podría llamar a Marta, advertirle, mostrarle evidencias del engaño. Podría contactar a la esposa legal de Alberto y exponerlo. Podría hacer muchas cosas, pero decidí no hacer ninguna. Nada, respondí finalmente. Absolutamente nada. Ricardo me miró sorprendido. Le expliqué mi razonamiento. Marta no eligió a un desconocido al azar. Me humilló conscientemente, despreció 33 años compartidos y se fue buscando algo que consideraba superior. Las consecuencias de sus decisiones son suyas, no mías. Ya no es mi responsabilidad protegerla de sus propios errores. Pagué los honorarios completos de Ricardo. Guardé la carpeta en mi maletín y salí de su oficina sabiendo que jamás compartiría esa información con nadie. Marta descubriría la verdad eventualmente, de eso estaba seguro, y cuando lo hiciera, tendría que enfrentarla completamente sola. Guardé la carpeta con la investigación sobre Alberto en el fondo de un cajón que raramente abría, y decidí concentrarme completamente en lo único que ahora importaba, reconstruir la versión de mí mismo que había enterrado hacía décadas. A partir del lunes 21 de julio de 2024, mi vida adoptó una estructura completamente nueva, disciplinada y enfocada como nunca antes lo había estado. Andrés llegaba a mi casa cada mañana a las 8 en punto. Traía consigo equipos profesionales, cámaras digitales modernas, lentes especializados, trípodes, reflectores portátiles y una laptop potente cargada con software de edición que yo ni siquiera sabía que existía. «Vamos a trabajar duro, Javier», me advirtió el primer día. «Tienes el talento natural, pero necesitas actualizar técnicas, aprender nuevas herramientas y desarrollar un estilo propio para el mundo actual». Las primeras semanas fueron agotadoras. Pasábamos 10 horas diarias estudiando teoría fotográfica contemporánea, practicando con diferentes tipos de iluminación, dominando programas como Lightroom y Photoshop, y sobre todo, saliendo a las calles para capturar imágenes. Madrid se convirtió en nuestro laboratorio viviente. Fotografiamos el amanecer en el Parque del Retiro, la hora punta en la estación de Atocha, los rostros anónimos del rastro dominical, las sombras alargadas del atardecer en la Plaza Mayor. Andrés era exigente hasta niveles que no imaginaba. Revisaba cada fotografía que tomaba con ojo crítico profesional. «Esta composición está desequilibrada», decía señalando la pantalla. «Mira cómo el sujeto principal compite con ese poste de luz en el fondo. Aprende a ver todo el encuadre, no solo tu objeto de interés». O bien, «Excelente captura del momento decisivo, pero la exposición está 2 puntos por debajo. Ajusta tu lectura de luz antes de disparar. No confíes ciegamente en el modo automático». Fue durante esos días intensos cuando comenzó a tomar forma nuestro proyecto conjunto. Una tarde de finales de julio, mientras revisábamos fotografías en mi salón, Andrés hizo una pausa y me preguntó: «¿Qué historia quieres contar, Javier? La técnica es importante, pero la fotografía documental necesita narrativa, propósito, mensaje. ¿Qué te mueve ahora mismo en tu vida?».
La respuesta llegó con claridad sorprendente. Reinvención, dije sin dudar. Quiero documentar historias de personas que reinventaron sus vidas después de los 60 años. Personas que, por cualquier razón, tuvieron que empezar de nuevo cuando todos esperaban que ya no hicieran nada significativo. Andrés sonrió ampliamente. Eso es perfecto, es personal, es relevante socialmente y tienes credibilidad porque estás viviéndolo. Llamémoslo Renacer a los 60. Así nació el proyecto que cambiaría todo. Durante agosto, nos dedicamos a buscar sujetos para fotografiar. Andrés utilizó sus contactos en centros culturales, asociaciones vecinales y grupos de jubilados activos. Encontramos historias extraordinarias escondidas en personas comunes. Conocí a Carmen Delgado, una mujer de 64 años que había abierto su primera librería especializada en poesía 3 años después de enviudar. A Miguel Torres, 72 años, que aprendió carpintería tras jubilarse de contador y ahora creaba muebles artesanales vendidos en ferias artesanales. Entrevisté a Pilar Navarro, 68 años, quien comenzó estudios universitarios de Historia del Arte, que siempre postergó por responsabilidades familiares. A Fernando Gómez, 65 años, que transformó su terraza en un huerto urbano y ahora daba talleres gratuitos sobre agricultura sostenible a vecinos. Cada historia era única. Cada rostro capturaba dignidad, valentía y la hermosa rebeldía de negarse a desaparecer en la irrelevancia social. Las sesiones fotográficas eran profundamente emotivas. No solo capturaba imágenes, sino conversaciones largas, donde estas personas compartían miedos, dudas, fracasos y finalmente triunfos al atreverse a cambiar. Descubrí que mi propia experiencia reciente me daba sensibilidad especial para conectar con ellos. Entendía el dolor de perder algo importante, el vértigo de empezar sin red de seguridad, la satisfacción silenciosa de demostrar que aún quedaba mucho por ofrecer. Técnicamente, mi fotografía mejoró exponencialmente bajo la tutela implacable de Andrés. Aprendí a usar luz natural de formas que nunca imaginé posibles. Dominé el retrato ambiental, donde el sujeto y su entorno cuentan la historia juntos. Desarrollé sensibilidad para capturar el momento decisivo, ese instante fugaz donde gesto, luz y composición se alinean perfectamente, revelando algo esencial sobre el ser humano fotografiado. Paula comenzó a acompañarnos ocasionalmente durante agosto. La primera vez fue un sábado cuando fotografiamos a Antonio Prieto, 70 años, quien había comenzado clases de tango argentino después de recuperarse de un infarto. Paula observó fascinada cómo yo trabajaba, conversando tranquilamente con Antonio, esperando pacientemente el momento adecuado, capturando no solo su imagen, sino su esencia. «Papá, esto es increíble», me dijo cuando regresábamos en el coche. «Nunca te había visto así, tan concentrado, tan apasionado, tan vivo». Sus palabras me conmovieron profundamente. Me di cuenta entonces de que mis hijos tampoco me conocían realmente. Habían crecido viendo solo al ingeniero responsable, al padre proveedor, al esposo complaciente, nunca al artista que llevaba dentro esperando su turno. A finales de agosto teníamos un portafolio impresionante, 43 fotografías finales de 15 personas diferentes, cada imagen acompañada de textos breves contando sus historias de reinvención. El trabajo era técnicamente impecable y emocionalmente poderoso. Andrés lo revisó completo un martes por la tarde y declaró: «Esto está listo para mostrarse profesionalmente, Javier. Es hora de contactar galeristas». Utilizó su red de contactos acumulada durante décadas como fotógrafo reconocido. Envió el portafolio digital a 5 galerías especializadas en fotografía documental contemporánea. Una de ellas era la Galería Torres en Barcelona, dirigida por Silvia Torres, una curadora respetada que Andrés conocía desde los años 90. «Si alguien va a apreciar esto es Silvia», me aseguró. La respuesta llegó sorprendentemente rápido. El jueves 4 de septiembre, Silvia Torres llamó personalmente. «Andrés me envió tu trabajo, Javier», dijo con voz cálida pero profesional. «Es excepcional, sensible, honesto, técnicamente sólido.
Estoy organizando una exposición colectiva llamada Voces Olvidadas, Artistas Redescubiertos para noviembre. Me encantaría incluirte. ¿Podríamos conversar? Acepté inmediatamente. Esa noche, solo en mi casa remodelada por mi nueva vida, reflexioné sobre lo ocurrido en apenas 3 meses. Había pasado de ser un hombre abandonado y despreciado a convertirme en un artista con trabajo lo suficientemente bueno para exposiciones profesionales. Y esto apenas comenzaba. Septiembre llegó con un cambio notable en el clima. Las noches comenzaban a refrescar y Madrid se preparaba para el otoño. Yo continuaba inmerso en mi nueva rutina. Sesiones fotográficas durante el día, edición por las tardes y conversaciones frecuentes con Silvia Torres sobre los detalles de la exposición programada para mediados de noviembre en Barcelona. Mi vida había encontrado un ritmo que nunca imaginé posible 3 meses atrás. Era martes 17 de septiembre, cerca de las 11 de la noche. Había terminado de editar unas fotografías particularmente complejas de Dolores Martín, una mujer de 63 años que había iniciado un refugio para gatos abandonados después de superar un cáncer. Estaba guardando el trabajo cuando escuché golpes insistentes en la puerta principal. Golpes fuertes, desesperados, acompañados de una voz que reconocí inmediatamente, a pesar de no haberla escuchado en 3 meses. «Javier, por favor, abre, soy yo, por favor». Era Marta. Me quedé paralizado unos segundos, procesando la situación. Los golpes continuaron con mayor intensidad. «Javier, te lo suplico, necesito hablar contigo. Por favor, abre la puerta». Algo en su tono transmitía genuina desesperación. Caminé lentamente hacia la entrada y abrí. La imagen que encontré me impactó profundamente. Marta estaba frente a mí, pero no era la mujer radiante y segura que había partido sonriendo hace exactamente 91 días. Lucía demacrada, con ojeras marcadas, cabello despeinado y ropa sencilla, que contrastaba brutalmente con las imágenes ostentosas que solía publicar en redes sociales. Pero lo más evidente era su vientre notoriamente abultado. Estaba embarazada, claramente de varios meses. «Javier», dijo con voz quebrada, lágrimas corriendo ya por su rostro. Llevaba una pequeña maleta gastada junto a ella, una de las baratas que usábamos para viajes cortos, nada parecido al equipaje elegante con el que se marchó. «Necesito hablar contigo. Por favor, déjame pasar solo unos minutos». Me hice a un lado sin decir palabra y ella entró arrastrando su maleta. Cerré la puerta y nos quedamos parados en el recibidor. No la invité a sentarse, simplemente esperé a que hablara. Marta se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y comenzó. «Todo era mentira, Javier, todo. Alberto me mintió desde el principio». Su voz temblaba entre sollozos entrecortados. Cuando le dije hace un mes que estaba embarazada, él cambió completamente. Se puso furioso, me dijo que yo era una estúpida por no haber tenido cuidado. Continuó hablando atropelladamente. Me confesó que está casado, que tiene 3 hijos, que nunca tuvo intención de nada serio conmigo, que yo solo era una aventura más. Me echó del apartamento ese mismo día, Javier. Me tiró las cosas por la ventana y me gritó que me largara, que no quería volver a verme nunca. Las lágrimas caían sin control mientras relataba cada detalle humillante. El apartamento ni siquiera era suyo, continuó con voz cada vez más rota. Lo alquilaba por semanas en Airbnb. El coche que manejaba tampoco era suyo, lo rentaba los fines de semana. Las joyas que me regaló, las llevé a tasar cuando necesité dinero. Son imitaciones, Javier. Bisutería cara pero falsa. Todo era falso, incluso los restaurantes caros donde íbamos. Resulta que tienen menús ejecutivos económicos, y él pagaba con tarjetas que ahora descubro que eran corporativas robadas. Me mantuve en silencio absoluto, observándola desmoronarse frente a mí. Parte de mí, una parte pequeña, sintió lástima, pero esa lástima no venía acompañada de responsabilidad ni obligación. Ella continuó. «No tengo dónde ir, Javier. Gasté casi todos mis ahorros en esos 3 meses, tratando de mantener las apariencias, comprando ropa cara, pagando tratamientos de belleza, creyendo que esa era la vida que finalmente merecía. Ahora estoy embarazada, sin trabajo,
y mi familia me dio la espalda cuando me fui contigo tan públicamente. Cometí el error más grande de mi vida, sollozó cayendo casi de rodillas. Fui una tonta, una estúpida. Cambié algo real por una fantasía barata. Te humillé, te traté horriblemente, y ahora entiendo que tú eras lo mejor que tenía y nunca lo valoré. Se aferró a mi brazo suplicante. Por favor, Javier, déjame volver. Podemos intentarlo de nuevo. Yo cambié, aprendí la lección. Te prometo que seré diferente. Por favor, no me abandones ahora que más te necesito. Sentí su desesperación genuina, pero también sentí algo más importante: claridad absoluta sobre lo que estaba sucediendo. Marta no estaba arrepentida de haberme tratado mal. Estaba asustada por las consecuencias de sus propias decisiones. No me extrañaba a mí, extrañaba la seguridad que representaba. No quería reconstruir nuestro matrimonio por amor o respeto, sino porque necesitaba solucionar el problema catastrófico que había creado. «El bebé es suyo, ¿verdad?», pregunté con voz neutral. Ella asintió entre lágrimas. «De casi 5 meses. Él no quiere saber nada. Me bloqueó de todos lados. Desapareció completamente». Respiré profundo, procesando toda la información. «¿Intentaste contactar a Daniel o Paula?». Marta negó con la cabeza. «Paula no contesta mis llamadas desde que me fui. Daniel contestó una vez, pero me dijo que arreglara mis problemas sola, que él tiene su propia vida». El silencio se instaló entre nosotros. Marta me miraba con ojos suplicantes, esperando que dijera algo, que ofreciera alguna solución, que extendiera la mano salvadora que ella asumía encontraría aquí. Yo la observaba sintiendo una mezcla compleja de emociones: tristeza por verla así, pero también una firmeza interior que nunca había experimentado antes. Esta mujer me había despreciado, ridiculizado públicamente y abandonado sin contemplaciones. Había elegido conscientemente humillarme basándose en promesas superficiales de lujo y estatus. «Javier, por favor, di algo», imploró ante mi silencio prolongado. «¿Vas a ayudarme? ¿Puedo quedarme aquí aunque sea unos días mientras encuentro algo? No tengo a nadie más. Eres la única persona que puede ayudarme ahora». Sus palabras eran desgarradoras, pero también revelaban exactamente por qué estaba aquí. Necesidad, no amor. Conveniencia, no arrepentimiento genuino. Finalmente hablé. «Marta», comencé con voz tranquila pero firme, «entiendo que estás atravesando una situación muy difícil. Veo tu desesperación y comprendo que necesitas ayuda urgentemente». Ella asintió esperanzada, creyendo que mis palabras llevaban hacia la solución que buscaba, pero yo continué sin cambiar mi tono sereno. «Sin embargo, necesito que entiendas algo fundamental. Tú no fuiste engañada. Tomaste decisiones conscientes y deliberadas». Su expresión cambió ligeramente, confusión mezclándose con la esperanza. «El 18 de junio», continué, «cuando te marchaste de esta casa, no lo hiciste con dudas o arrepentimiento. Lo hiciste sonriendo, hablando por teléfono con Alberto, emocionada por la nueva vida que comenzabas. Me llamaste mediocre. Dijiste que nuestra vida juntos había sido un desperdicio, que yo nunca tuve ambiciones, que merecías mucho más de lo que yo podía ofrecerte». «Javier, yo estaba confundida, él me manipuló», intentó interrumpir, pero levanté mi mano pidiendo que me dejara terminar. «No estabas confundida, Marta. Estabas absolutamente segura. Pasaste meses planeando esa salida. Las maletas estaban listas. No fue un impulso del momento, sino una decisión largamente meditada. Alberto no te secuestró ni te obligó. Tú elegiste humillarme públicamente, abandonar 33 años de matrimonio y partir hacia lo que creías era una vida mejor». Me acerqué un poco más a ella mirándola directamente a los ojos. «Durante estos 3 meses, ¿alguna vez pensaste en mí? ¿Te preguntaste cómo estaría procesando el abandono? ¿Sentiste aunque sea una pizca de remordimiento por las palabras crueles que dijiste?». Marta bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. «No lo hiciste», respondí por ella. «Estuviste demasiado ocupada disfrutando tu nueva vida, publicando fotos en restaurantes, presumiendo joyas falsas,
viviendo la fantasía que elegiste sobre la realidad que teníamos. Ahora vienes aquí, seguí con la misma calma devastadora. No porque me extrañes o porque valores lo que fuimos, vienes porque tu plan salió terriblemente mal, porque el hombre que elegiste sobre mí resultó ser exactamente lo que cualquier persona con sentido común hubiera sospechado. Un impostor. Vienes porque estás embarazada, sin recursos, asustada, y necesitas que alguien resuelva el desastre que creaste. Marta comenzó a sollozar más fuerte. Pero Javier, cometí un error. ¿No puedes perdonarme? ¿No significa nada todo lo que vivimos juntos? Sus palabras habrían funcionado hace 3 meses, cuando yo era el hombre destrozado que ella dejó atrás. Pero ese hombre ya no existía. Lo que vivimos juntos significó todo para mí durante 33 años, respondí honestamente. Pero dejó de significar algo para ti el momento que decidiste cambiarlo por promesas vacías de lujo superficial. Lo que me pides ahora, continué explicando con paciencia casi didáctica, es que sea tu plan B, tu solución de emergencia, el puerto seguro al que regresas únicamente porque tu barco preferido se hundió. Me pides que ignore la humillación, que olvide el desprecio, que asuma responsabilidad por un hijo que no es mío, que rescate a alguien de las consecuencias directas de sus propias elecciones adultas y conscientes. Di un paso atrás, creando distancia física entre nosotros. Marta, tienes 56 años, eres una mujer adulta, educada, capaz. Cuando tomaste la decisión de irte, asumiste implícitamente la responsabilidad de las consecuencias, fueran buenas o malas. No puedes elegir independencia solo cuando conviene y regresar pidiendo dependencia cuando las cosas salen mal. Eso no es arrepentimiento genuino, es manipulación nacida del pánico. Entonces, ¿qué se supone que haga?, preguntó con voz quebrada por el llanto. ¿A dónde voy? ¿Cómo sobrevivo? Respiré profundamente antes de responder. Tienes varias opciones. Puedes buscar asistencia social que el gobierno ofrece para mujeres embarazadas en situación vulnerable. Puedes contactar organizaciones benéficas especializadas en estos casos. Puedes buscar empleo temporal que acomode tu estado. Puedes incluso contactar a Alberto nuevamente y exigirle legalmente responsabilidad sobre el hijo que esperan juntos. Pero Alberto desapareció, protestó desesperada. Tengo la información de contacto de su esposa legal, Cristina Pascual Herrero, dije revelando que sabía mucho más de lo que ella imaginaba. Vive en Alcalá de Henares. Si Alberto no asume su responsabilidad voluntariamente, un abogado de familia puede forzarlo mediante demanda de paternidad. Ese bebé tiene padre biológico vivo, y ese padre tiene obligaciones legales independientemente de si quiere asumirlas o no. Marta me miró sorprendida. ¿Investigaste a Alberto? Asentí. Lo hice hace 2 meses, por curiosidad personal, no para protegerte a ti. Descubrí todo lo que me acabas de contar y más. Pero decidí no compartirlo contigo porque tus decisiones eran tuyas y las consecuencias también debían serlo. La expresión en su rostro pasó de sorpresa a indignación. ¿Sabías que era un mentiroso y no me dijiste nada? Exactamente, confirmé sin disculpas. Tú elegiste ese camino despreciando activamente mi opinión y mi valor. ¿Por qué esperarías que yo interviniera para salvarte de tus propias elecciones? No soy tu guardián, Marta. Dejé de serlo el día que saliste por esa puerta, riéndote mientras hablabas con él. El silencio que siguió fue denso, cargado de la realidad final que ella no quería aceptar. Entonces realmente no vas a ayudarme, dijo con una mezcla de incredulidad y rabia. No voy a asumir responsabilidad por problemas que no creé, corregí con firmeza. No voy a ser la solución conveniente para alguien que me consideró insuficiente hasta que necesitó rescate. No voy a sacrificar mi dignidad, mi paz reconstruida y mi futuro por alguien que conscientemente destruyó lo nuestro sin contemplación alguna. Caminé hacia la puerta y la abrí. Te deseo sinceramente lo mejor, Marta. Espero que encuentres la forma de resolver tu situación. Espero que tu hijo nazca sano y que logres construir una vida estable para ambos. Pero esa vida no me incluye a mí. Nunca más. Ella me miró con ojos desbordados de lágrimas
incrédula de que realmente estuviera cerrando esta puerta definitivamente. «Javier, por favor», suplicó una última vez. «Espero que Alberto, ese hombre rico de verdad que sabe valorarte, te ayude ahora», dije con calma absoluta, sin sarcasmo ni crueldad, solo estableciendo el límite final. «Pero yo no puedo ni voy a hacerlo. Cuídate, Marta». Ella tomó su maleta temblando y salió lentamente, volteando varias veces esperando que cambiara de opinión. Cerré la puerta suavemente, pero con firmeza. Escuché sus gritos y golpes desde afuera durante casi 10 minutos, pero no la abrí nuevamente. Eventualmente, el ruido cesó. Me quedé solo en el silencio de mi hogar, sintiendo una paz profunda que no esperaba. Acababa de establecer el límite más importante de mi vida. Los días posteriores al encuentro con Marta transcurrieron con una extraña mezcla de alivio y anticipación. Sabía que esa conversación no quedaría contenida entre nosotros dos. Era inevitable que nuestros hijos se enteraran y más temprano que tarde tendría que enfrentar sus reacciones. La llamada llegó el viernes 20 de septiembre, apenas 3 días después de cerrar la puerta. «Papá, necesito verte hoy mismo», dijo Daniel con voz tensa, apenas contesté el teléfono. No era una petición, era casi una exigencia. «Está bien, ven cuando puedas», respondí manteniéndome tranquilo. «Voy para allá ahora», cortó abruptamente. 40 minutos después, escuché su coche estacionarse frente a mi casa. Cuando abrí la puerta, vi en su rostro una mezcla de enojo y decepción que conocía bien. Entró sin saludar apropiadamente, fue directo al salón y se giró hacia mí con los brazos cruzados. «Mamá me llamó anteayer completamente destruida. Me contó que vino aquí, que te suplicó ayuda y que tú la echaste como si fuera una extraña». Su tono era acusatorio, cargado de juicio. Me senté en el sofá con calma, invitándolo gestualmente a hacer lo mismo, pero él prefirió permanecer de pie, una posición que transmitía confrontación. «Tu madre te contó su versión», dije simplemente. «¿Quieres escuchar la mía?» Daniel negó con la cabeza impaciente. «No necesito versiones, papá. Necesito entender cómo puede ser tan cruel. Ella está embarazada, sola, sin recursos. Es tu esposa de 33 años. ¿Cómo simplemente la mandas a la calle?» Sus palabras resonaban con indignación genuina, y entendí que Marta había omitido detalles cruciales en su relato. «Daniel, siéntate, por favor», pedí con firmeza tranquila. Dudó, pero finalmente se sentó en el borde del sillón, rígido y a la defensiva. «Tu madre no es mi esposa. Dejó de serlo el 18 de junio, cuando eligió conscientemente abandonar nuestro matrimonio por otro hombre. Me humilló, me llamó mediocre, despreció todo lo que construimos juntos y se marchó feliz hacia lo que creía era una vida mejor. Cometió un error, papá», interrumpió Daniel. «Las personas cometen errores. ¿No puedes perdonar? ¿No vale nada todo lo que vivieron?» Respiré hondo antes de responder. «Perdonar es una cosa, Daniel. Asumir responsabilidad por las consecuencias de decisiones ajenas es otra completamente diferente. Tu madre es una mujer adulta de 56 años que tomó elecciones informadas. Nadie la obligó. Nadie la engañó sobre lo que estaba haciendo cuando me abandonó. Pero ese tipo sí la engañó», protestó mi hijo. «Alberto resultó ser un mentiroso, un estafador. Ella fue víctima de manipulación». Ahí estaba el argumento que anticipaba. «Víctima», repetí con calma. «Tu madre no eligió a Alberto porque él la manipuló con mentiras sofisticadas. Lo eligió porque le ofreció exactamente lo que ella quería: lujo, estatus, la ilusión de una vida glamorosa. Si él hubiera sido honesto desde el inicio sobre ser un vendedor común, ¿crees que ella lo habría elegido sobre mí?» Daniel guardó silencio, incómodo con la pregunta. Continué. «Tu madre no valoraba quién era yo realmente, valoraba lo que yo podía o no podía darle materialmente. Por eso me abandonó. No por amor hacia Alberto, sino por desprecio hacia mí y hacia la vida que teníamos. Esa fue su decisión libre y consciente». Mi hijo se removió incómodo en el asiento. «Aún así, papá, hay un bebé inocente involucrado ahora, un bebé que no pidió nacer en esta situación». «Tienes razón», concordé. «Ese bebé es inocente,
pero ese bebé tiene un padre biológico llamado Alberto Morales González, que vive en Alcalá de Henares y tiene responsabilidades legales ineludibles. Tu madre puede y debe exigir mediante la vía legal que él asuma su paternidad. Yo no soy el padre de esa criatura, Daniel. No tengo obligación moral, legal ni emocional de asumir un rol que no me corresponde. Entonces, ¿qué se supone que haga mamá?, preguntó Daniel elevando la voz frustrado. ¿Qué hago yo? ¿La dejo tirada en la calle? Ahí estaba el verdadero conflicto. Tú haces lo que tu conciencia te dicte, respondí serenamente. Si decides ayudarla, eso habla de tu bondad y de tu amor filial. Pero no puedes exigirme que yo haga lo mismo. Ella destruyó deliberadamente nuestra relación. Las consecuencias de esas acciones son suyas para enfrentar. Daniel se puso de pie abruptamente. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto. Antes eras compasivo, comprensivo. Ahora solo piensas en ti mismo. Sus palabras buscaban herirme, pero ya no tenían ese poder. Me volví consciente de mi propio valor. Corregí sin alterarme. Aprendí que establecer límites saludables no es egoísmo, es autorrespeto. Tu madre cruzó una línea que no se puede descruzar. Tengo derecho a proteger mi dignidad y mi paz. Está bien, papá, dijo con tono cortante dirigiéndose hacia la puerta. Si no vas a ayudarla, yo lo haré. Puede quedarse en mi casa hasta que resuelva su situación. Se detuvo en el umbral y me miró con decepción. Pero quiero que sepas que me decepcionas profundamente. No así es como me enseñaste a tratar a la familia. Sus palabras pretendían provocar culpa, pero solo generaron tristeza por su incomprensión. Daniel, dije antes de que saliera, te enseñé a tratar a la familia con amor y respeto. También debí enseñarte que esos valores deben ser recíprocos. Cuando alguien te desprecia deliberadamente, tienes derecho a establecer distancia. No confundas lealtad con permitir maltrato. Él negó con la cabeza. Llámalo como quieras, papá. Para mí es crueldad. Salió cerrando la puerta con fuerza. Durante los siguientes días, Daniel mantuvo su palabra. Según supe por Paula, quien me visitó ese domingo, Marta se había mudado al apartamento de Daniel en el barrio de Tetuán. Está instalada en la habitación de invitados, me informó Paula con expresión preocupada. Daniel está tratando de ayudarla a conseguir asistencia social y empleo temporal, pero está muy estresado, papá. Él trabaja muchas horas y ahora tiene que ocuparse de mamá también. ¿Cómo te sientes tú con todo esto?, le pregunté a mi hija. Paula suspiró. Honestamente, papá, creo que hiciste lo correcto. Mamá tomó decisiones terribles y ahora quiere que todos paguen por ellas. Daniel tiene buen corazón, pero está dejando que mamá lo manipule emocionalmente. Ya me llamó 2 veces, insinuando que yo también debería ayudar económicamente, como si fuera responsabilidad nuestra arreglar sus problemas. Los días se convirtieron en semanas y el distanciamiento con Daniel se profundizó. Él me llamó ocasionalmente, pero las conversaciones eran tensas, breves, llenas de reproches velados. Mamá necesita dinero para ropa de maternidad, mencionaba. O, mamá tiene cita médica pero no tiene seguro. ¿Podrías contribuir? Cada vez yo mantenía mi posición. Daniel, esas son responsabilidades que ella debe manejar con el padre del bebé o mediante asistencia social. Finalmente, el martes 8 de octubre, Daniel llegó sin avisar nuevamente. Esta vez venía acompañado de Marta, quien esperaba en el coche. Papá, última oportunidad, dijo con voz cansada. Mamá necesita 2.000 euros para gastos básicos hasta que consiga empleo. Solo eso. Si no puedes ayudarla como esposo, al menos ayúdala como ser humano decente. Lo miré a los ojos, viendo el agotamiento en su rostro, pero mantuve mi resolución. Daniel, si accedo ahora, ¿dónde termina? ¿Serán 2.000 esta vez, 3.000 la próxima? ¿Hasta cuándo soy responsable de solucionar problemas que no creé? Mi hijo apretó los puños frustrado. Entonces eso es todo. No hay nada más que hablar. Se dio media vuelta y antes de irse agregó, no me llames por un tiempo, papá. Necesito distancia de alguien tan insensible. Y se marchó. Paula me abrazó cuando se lo conté esa noche por teléfono. Lo siento mucho, papá. Sé que esto debe dolerte.
Dolía, claro que dolía, pero era un dolor necesario, el precio de mantener mi integridad intacta. Había aprendido algo fundamental. Establecer límites significaba a veces perder relaciones, pero perder tu dignidad era un precio aún mayor. Octubre llegó trayendo consigo una actividad frenética que mantuvo mi mente ocupada y alejada del conflicto familiar. Silvia Torres había confirmado oficialmente mi participación en la exposición colectiva Voces Olvidadas, Artistas Redescubiertos, programada para inaugurarse el jueves 14 de noviembre en su galería de Barcelona. Tendría un espacio considerable para exhibir 20 fotografías de mi proyecto Renacer a los 60, compartiendo sala con otros 4 artistas igualmente redescubiertos. La preparación técnica fue meticulosa y absorbente. Cada fotografía debía imprimirse en formato grande, 45 por 60 centímetros, usando papel fotográfico de archivo de máxima calidad. Andrés me conectó con un laboratorio especializado en Barcelona llamado Impresionarte, donde trabajaban con estándares museísticos. El costo era considerable. Cada impresión salía por 120 euros, lo que significaba una inversión total de 2.400 euros solo en las copias finales. Adicionalmente necesitaba marcos profesionales, placas descriptivas y transporte seguro. Calculé una inversión total cercana a los 4.000 euros. Usé parte de mis ahorros de jubilación sin dudar un segundo. Esta no era una compra frívola ni un capricho pasajero. Era una inversión en mí mismo, en mi renacimiento artístico, en demostrar que valía mucho más de lo que Marta había creído. Durante las primeras 2 semanas de octubre, trabajé intensamente con Andrés, seleccionando exactamente cuáles 20 imágenes contarían la historia más cohesiva y emocionalmente impactante. Cada fotografía debía funcionar individualmente, pero también contribuir a una narrativa colectiva sobre transformación y dignidad en la madurez. Descartamos opciones técnicamente impecables que no encajaban temáticamente y recuperamos otras que inicialmente habíamos subestimado. Paula me acompañó al laboratorio Impresionarte cuando viajé a Barcelona el lunes 28 de octubre para supervisar personalmente las impresiones. Ver mis imágenes materializarse en gran formato fue una experiencia casi espiritual. Allí estaba Carmen Delgado entre sus estanterías de poesía, con esa expresión de paz que solo viene después de cumplir sueños postergados. Miguel Torres en su taller de carpintería, manos curtidas, sosteniendo herramientas con maestría recién adquirida. Pilar Navarro en la biblioteca universitaria, estudiando a los 68 años, con la misma intensidad de cualquier estudiante joven. «Papá, estas fotografías son extraordinarias», dijo Paula con lágrimas en los ojos, observando las impresiones. «Capturas algo más que imágenes, capturas esperanza, dignidad, la belleza de no rendirse nunca». Sus palabras me conmovieron profundamente. Mi hija veía en mi trabajo algo que yo mismo apenas comenzaba a comprender. No estaba simplemente documentando historias ajenas, estaba procesando mi propia transformación a través de las experiencias de otros. El martes 12 de noviembre, 2 días antes de la inauguración, viajé nuevamente a Barcelona con todas las piezas enmarcadas, cuidadosamente empaquetadas. Silvia Torres me recibió en su galería, ubicada en el elegante barrio de l'Eixample. Era un espacio amplio con paredes blancas impolutas, iluminación profesional ajustable y pisos de madera clara que crujían suavemente al caminar. «Javier, bienvenido», saludó Silvia con calidez profesional. «Estoy muy emocionada de ver tu trabajo instalado». Pasamos toda la tarde del martes y la mañana del miércoles colocando estratégicamente cada fotografía. Silvia tenía un ojo curatorial extraordinario para los espacios. «Esta debe ir aquí para capturar la luz natural de la ventana», indicaba. «Esta otra necesita estar a la altura exacta de los ojos para el impacto emocional máximo». Trabajamos ajustando milímetros, probando diferentes secuencias narrativas, hasta lograr una disposición que fluía orgánicamente. La noche del jueves 14 de noviembre finalmente llegó. La inauguración estaba programada para las 7 de la tarde. Llegué a la galería a las 5, nervioso como no recordaba haberlo estado en décadas.
Andrés apareció poco después, impecablemente vestido con traje oscuro. «Respira, amigo», dijo palmeando mi espalda. «Tu trabajo habla por sí mismo. Solo tienes que estar presente y disfrutar el momento». Paula llegó a las 6:30, radiante con un vestido elegante azul marino, trayendo como sorpresa a su novio Marcos, a quien yo apenas conocía. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente. La galería se llenó rápidamente con un público diverso: críticos de arte, coleccionistas, fotógrafos profesionales, periodistas culturales y curiosos amantes del arte. Observé desde una esquina cómo las personas se detenían frente a mis fotografías. Algunos pasaban rápidamente, otros se quedaban largos minutos estudiando cada detalle. Vi conversaciones surgir entre desconocidos señalando imágenes específicas, compartiendo interpretaciones. Un hombre de unos 40 años con libreta y credencial de prensa se acercó. «¿Javier Ruiz?», preguntó extendiendo su mano. «Soy Tomás Ferrer de la revista cultural El Observador. ¿Podría hacerle unas preguntas sobre su trabajo?». Acepté nervioso, y él comenzó. «Sus fotografías transmiten una sensibilidad inusual. ¿Cómo logra capturar esa dignidad silenciosa en sus sujetos?». Respondí honestamente. «Creo que viene de empatía profunda. Yo mismo estoy viviendo un renacimiento a los 61 años. Entiendo íntimamente lo que significa comenzar de nuevo cuando todos esperan que ya no hagas nada significativo. Esa comprensión compartida crea conexión auténtica con las personas que fotografío». Tomás anotaba rápidamente, fascinado. «Extraordinario, eso se percibe claramente en las imágenes». Otra crítica, Laura Mendoza del suplemento cultural de La Vanguardia, también me entrevistó. Sus preguntas eran más técnicas sobre composición y uso de luz, pero también indagó sobre mi historia personal. Le conté brevemente sobre mi carrera abandonada en fotografía, 30 años enfocado en ingeniería y el reciente retorno al arte. «Una historia de redención artística», comentó. «Eso añade otra capa de significado a su proyecto». Cerca de las 9 de la noche, Silvia pidió atención general y dio un discurso breve sobre la exposición colectiva y cada artista participante. Cuando habló sobre mi trabajo, dijo: «Javier Ruiz nos muestra que el talento no tiene fecha de caducidad. Sus fotografías documentan renacimientos ajenos mientras él mismo experimenta el propio. Es metaarte en su expresión más pura y conmovedora». El aplauso que siguió me llenó de una emoción indescriptible. Al finalizar la velada, mientras ayudaba a organizar, Silvia se acercó sonriente. «Javier, vendiste 3 fotografías esta noche. Coleccionistas serios ofreciendo 600 euros por cada una». No podía creerlo. 1.800 euros en una sola noche. Pero más importante que el dinero era la validación. Mi trabajo tenía valor real en el mercado profesional del arte. Los días siguientes trajeron más sorpresas. El lunes 18 de noviembre recibí correos de 2 publicaciones culturales ofreciendo colaboraciones. La revista Enfoque España quería que documentara historias similares por toda la península para una serie mensual durante 2025. Una editorial especializada, Imágenes Profundas, propuso publicar un libro fotográfico completo de Renacer a los 60 para agosto del año siguiente. Mi vida estaba cambiando a velocidades que apenas podía procesar. El éxito de la exposición en Barcelona marcó un antes y un después definitivo en mi vida. Durante los días posteriores al 14 de noviembre, mientras regresaba en tren a Madrid, contemplando el paisaje catalán, tomé una decisión que llevaba semanas germinando en mi mente. Ya no tenía sentido seguir viviendo en esa casa llena de recuerdos dolorosos, cuando mi futuro claramente se estaba construyendo en otra ciudad. La casa de Chamberí, donde viví 33 años con Marta, se había convertido en un museo de una vida que ya no existía. Cada habitación susurraba historias de un matrimonio muerto. El dormitorio donde compartimos décadas, la cocina donde desayunábamos juntos cada mañana, el salón donde recibimos a nuestros hijos de pequeños. Todo eso era pasado, y yo estaba comprometido con avanzar hacia adelante sin anclas innecesarias. El lunes 25 de noviembre contacté a una agencia inmobiliaria seria llamada
Propiedades Centro, especializada en ventas en zonas céntricas de Madrid. Carmen Vidal, la agente asignada, visitó la propiedad ese mismo jueves. Es una casa excelente, evaluó profesionalmente. Ubicación privilegiada, estructura sólida, 120 metros cuadrados bien distribuidos. En el mercado actual podemos pedir 360.000 euros y seguramente cerrar cerca de 340.000. Firmé el contrato de venta exclusiva esa tarde. La decisión generó reacciones predecibles. Paula me llamó esa noche preocupada. «Papá, ¿estás seguro? Es la casa donde crecimos, donde construiste tu vida». Le expliqué tranquilamente. «Cariño, esa casa representa una vida que terminó. Necesito espacios nuevos para mi nueva existencia. Barcelona es donde mi carrera está floreciendo, donde tengo oportunidades reales. Quedarme aquí sería aferrarme al pasado por nostalgia, no por razón práctica». Daniel, con quien no hablaba desde nuestra última confrontación en octubre, me envió un mensaje de texto cortante. «Supongo que vender la casa familiar es más importante que ayudar a tu exesposa embarazada. Prioridades claras». No respondí. Sus juicios ya no me afectaban. Había aprendido que no podía controlar las percepciones ajenas, solo mis propias acciones y paz interior. La casa se vendió sorprendentemente rápido. Una pareja joven con 2 niños hizo una oferta de 335.000 euros el miércoles 6 de diciembre. Acepté inmediatamente. La firma definitiva ante notario se programó para el viernes 22 de diciembre, justo antes de las festividades navideñas. Esos 16 días intermedios los dediqué a organizar, empacar y despedirme emocionalmente de ese espacio. Contraté una empresa de mudanzas profesional, pero vendí o doné más del 70% de los muebles y objetos acumulados. No quería arrastrar el peso físico del pasado hacia mi nuevo comienzo. Conservé únicamente lo esencial: mi equipo fotográfico, ropa necesaria, algunos libros importantes, documentos personales y pocas piezas con valor sentimental genuino, como las fotografías de mis hijos pequeños. Paralelamente, busqué apartamento en Barcelona. Silvia Torres me recomendó un agente inmobiliario de confianza llamado Marc Puig, que conocía bien el mercado barcelonés. Le expliqué mis necesidades: espacio suficiente para vivir y trabajar, buena iluminación natural esencial para fotografía, ubicación accesible pero tranquila. Marc me mostró 8 opciones durante 2 viajes que hice a Barcelona en diciembre. El apartamento que finalmente elegí estaba en el barrio de Poblenou, una zona en transformación donde convivían industrias antiguas reconvertidas con espacios modernos creativos. Era un loft en un edificio rehabilitado, 3er piso con ascensor, 90 metros cuadrados de planta abierta con techos altos y ventanales enormes orientados hacia el este. Desde el balcón se veía parcialmente el Mediterráneo, apenas unos 500 metros de distancia. El precio era 270.000 euros. Hice la oferta el jueves 14 de diciembre y fue aceptada inmediatamente. Solicité un préstamo hipotecario pequeño de 100.000 euros para conservar liquidez, usando los 270.000 restantes del efectivo que recibiría por la venta de la casa madrileña. Las escrituras se firmaron el lunes 8 de enero de 2025, comenzando oficialmente mi nueva vida catalana. Los primeros días de enero los pasé acondicionando el loft. Contraté un carpintero local recomendado por Marc para construir estanterías a medida y dividir visualmente el espacio sin perder luminosidad. Destiné 30 metros cuadrados como estudio fotográfico profesional, fondos móviles, sistema de iluminación ajustable, mesa amplia para edición, almacenamiento organizado para equipos. Los otros 60 metros los distribuí como zona habitable: cocina americana moderna, sala confortable, dormitorio separado mediante panel de vidrio esmerilado, baño completo renovado. La inversión total en reformas y equipamiento fue de 25.000 euros, pero transformó el espacio en un lugar funcional y estéticamente hermoso, minimalista pero cálido, profesional pero acogedor. Por primera vez en décadas, vivía en un espacio que reflejaba auténticamente quién era yo,
no quien otros esperaban que fuera. Paula me visitó el último fin de semana de enero para conocer mi nuevo hogar. Su reacción fue exactamente la validación que necesitaba. «Papá, esto es increíble, es tan tú, moderno, luminoso, lleno de posibilidades. Nunca te vi tan bien como ahora». Cocinamos juntos en mi nueva cocina. Tomamos vino en el balcón contemplando el atardecer mediterráneo. Y conversamos sobre vida, familia y futuro, sin la sombra pesada del pasado interfiriendo. Integrarme socialmente a Barcelona fue sorprendentemente natural. Silvia me invitó a eventos culturales, donde conocí otros artistas, escritores, fotógrafos y creativos diversos. Andrés me conectó con Colectivo Lente, un grupo de fotógrafos profesionales que se reunían mensualmente para compartir trabajo y técnicas. Me uní a un gimnasio cercano donde comencé rutina de ejercicio regular que había abandonado años atrás. Descubrí cafés acogedores donde trabajaba editando fotografías en mi laptop, mercados locales donde compraba ingredientes frescos, aprendiendo a cocinar mejor que nunca. Rutas caminables junto al mar que recorría fotografiando amaneceres espectaculares. Barcelona no era simplemente una ciudad nueva, era un lienzo en blanco donde pintaba la existencia que siempre merecí vivir. En febrero comencé colaboraciones formales con la revista Enfoque España. Mi primer encargo fue viajar a Sevilla, documentando la historia de Raúl Ibáñez, 67 años, quien había abierto un taller de restauración de cerámica tradicional tras jubilarse de banca. Pasé 4 días en Sevilla, fotografiando, entrevistando, capturando la pasión revitalizada de Raúl. El artículo se publicó en marzo, con 6 de mis fotografías ocupando páginas completas. El cheque que recibí fue de 1.200 euros. Mi vida tenía propósito, dirección, satisfacción genuina. Cada mañana despertaba emocionado por las posibilidades del día. Cada noche dormía tranquilo, sabiendo que había honrado mi verdad. Barcelona me había dado algo que Madrid ya no podía ofrecer, la libertad de ser completamente yo mismo, sin cargar culpas ajenas ni expectativas limitantes. Los primeros meses de 2025 transcurrieron con una intensidad productiva que transformó completamente mi rutina. Mi colaboración con la revista Enfoque España se consolidó rápidamente. Después del exitoso reportaje sobre Raúl Ibáñez en Sevilla, la editora jefe, Beatriz Campos, me propuso un contrato semestral. 6 reportajes fotográficos mensuales documentando historias de reinvención por toda España y Portugal, con honorarios de 1.300 euros por encargo más gastos de viaje cubiertos. Enero lo pasé mayormente organizando mi nuevo hogar barcelonés y planificando logística para los viajes venideros. Compré equipaje profesional resistente, actualicé mi equipo fotográfico con un lente gran angular que necesitaba y estudié mapas trazando rutas eficientes. Mi vida se había convertido en exactamente lo que Marta alguna vez despreció: una existencia basada en pasión genuina, no en acumulación material superficial. Febrero comenzó con mi segundo encargo: viajar a Oporto, Portugal, para documentar la historia de Elena Rodríguez, 64 años, quien había fundado una escuela comunitaria de música tradicional portuguesa tras retirarse de enfermería. Pasé 5 días en Oporto, una ciudad que me cautivó con su arquitectura melancólica y su luz especial para fotografía. Elena era una mujer extraordinaria, cuya dedicación a preservar cultura popular inspiraba profundamente. Regresé a Barcelona el viernes 11 de febrero, sintiéndome realizado profesionalmente. Esa tarde, mientras editaba fotografías en mi estudio, recibí videollamada de Paula. Su expresión era una mezcla curiosa de incomodidad y necesidad de compartir información. «Papá, necesito contarte algo», comenzó dubitativamente. «Mamá dio a luz hace 3 días, el martes 8. Una niña, 3 kilos 200 gramos. Aparentemente todo salió bien médicamente». Procesé la noticia con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Me alegro de que el parto fuera sin complicaciones», respondí honestamente. No sentí alegría ni tristeza, solo una neutralidad compasiva distante. «¿Cómo está tu madre?». Paula suspiró.
físicamente recuperándose bien, emocionalmente. Es complicado. Está viviendo todavía en casa de Daniel. Él está completamente agobiado, papá. Trabaja 10 horas diarias, llega exhausto, y ahora tiene que lidiar con un recién nacido llorando toda la noche. Daniel no firmó para esto, continuó Paula. Ayudar temporalmente a mamá era una cosa, pero ahora tiene una situación permanente en su apartamento pequeño. Su novia Teresa está muy molesta. Amenazó con terminar la relación si esto continúa así. Y mamá no consigue empleo estable. Trabajó hasta enero en una tienda de ropa, ganando el salario mínimo, 950 euros mensuales, pero tuvo que renunciar un mes antes del parto. Ahora no tiene ingresos propios. Escuché sin interrumpir mientras Paula compartía detalles que evidenciaban consecuencias naturales de decisiones pasadas. Mamá solicitó ayudas sociales, pero los trámites son lentos y las cantidades insuficientes. Daniel está gastando aproximadamente 500 euros mensuales adicionales en pañales, fórmula láctea porque mamá no produce leche suficiente, ropa de bebé, medicamentos. Está resentido, estresado y francamente arrepentido de haberse ofrecido a ayudarla tan impulsivamente. ¿Y Alberto?, pregunté. Paula negó con la cabeza visible en la pantalla. Mamá nunca lo contactó legalmente. Tiene vergüenza, miedo de exponerse públicamente. Prefiere sufrir en silencio que admitir ante el mundo entero que el hombre por quien abandonó 33 años de matrimonio era un impostor completo. Tiene orgullo tonto incluso en la ruina. Sus palabras resonaban con frustración hacia las decisiones continuamente equivocadas de su madre. Daniel me llamó hace 2 semanas, confesó Paula, pidiéndome que ayudara económicamente. Le dije que no. Él se enojó muchísimo. Me acusó de ser egoísta como tú. Le expliqué que mamá tomó decisiones de adulta y debe enfrentarlas como adulta, que nosotros no somos responsables de rescatarla de problemas que ella misma creó deliberadamente. No le gustó escucharlo, pero es la verdad. Me sentí orgulloso de la claridad moral de mi hija. ¿Daniel te ha mencionado a mí?, pregunté. Paula dudó antes de responder. Ocasionalmente, siempre con resentimiento. Dice que si tú fueras un hombre decente, ayudarías aunque sea por la bebé inocente. Yo le respondo que tú no eres el padre, que esa bebé tiene un padre biológico con responsabilidades legales, pero Daniel prefiere culparte a ti que exigirle a mamá que haga lo correcto demandando a Alberto. La dinámica familiar era exactamente el resultado predecible de evitar enfrentar verdades incómodas. Terminamos la videollamada con Paula, asegurándome que ella estaba bien y que seguiría visitándome regularmente en Barcelona. Después de colgar me quedé contemplando el Mediterráneo desde mi balcón. No sentí culpa, no sentí irresponsabilidad. Sentí una profunda paz sabiendo que había establecido límites saludables y los había mantenido firmemente incluso bajo presión emocional intensa. Los meses siguientes continué viajando extensamente. Marzo me llevó a Bilbao documentando a Santiago Ortiz, fotógrafo aficionado de 70 años que había publicado su primer libro de paisajes vascos. Abril a Valencia para entrevistar a Mercedes López, quien abrió una librería especializada en literatura feminista después de divorciarse a los 62. Mayo a Granada capturando la historia de Francisco Muñoz, profesor jubilado que fundó un coro comunitario intergeneracional. Cada historia reforzaba la lección fundamental. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para honrar quién eres realmente, para construir vida con significado auténtico. Yo era evidencia viviente de esta verdad. A mis 62 años recién cumplidos en abril, tenía una carrera floreciente, ingresos respetables de aproximadamente 3.000 euros mensuales entre colaboraciones y ventas de fotografías, círculo social enriquecedor y satisfacción profunda. En mayo, la editorial Imágenes Profundas confirmó que mi libro Nunca es tarde, Historias de Renacimiento, se publicaría el 15 de agosto de 2025. Acordamos tirada inicial de 5.000 ejemplares, precio de venta al público de 32 euros, y yo recibiría regalías del 12% por cada copia vendida. Si se vendía la tirada completa,
Ganaría 19.200 euros adicionales. Era más dinero del que imaginé posible hace un año. Paula me visitó en junio trayendo noticias actualizadas. Daniel finalmente puso límites con mamá, contó. Le dijo que ella tiene hasta agosto para encontrar su propio apartamento y empleo estable, o tendrá que irse a un centro de ayuda social. Teresa le dio ultimátum. O mamá se va o ella se va. Daniel eligió su relación. Me alegré de que mi hijo finalmente priorizara su propia vida sobre culpas manipulativas. ¿Cómo reaccionó Marta?, pregunté. Paula suspiró. Como siempre, lágrimas, victimización, acusaciones de crueldad. Pero Daniel mantuvo su posición. Creo que finalmente entendió lo que tú intentaste explicarle. Establecer límites no es crueldad, es supervivencia emocional. Asentí satisfecho. Las lecciones más importantes siempre llegan cuando estamos listos para recibirlas, no cuando otros intentan imponerlas. Mi vida en Barcelona era todo lo que nunca supe que necesitaba. Libertad, propósito, autenticidad y la profunda satisfacción de saber que cada éxito era genuinamente mío. El verano de 2025 llegó trayendo consigo el acontecimiento que marcaría definitivamente mi transformación completa. El lanzamiento oficial de Nunca es tarde, Historias de Renacimiento. El jueves 14 de agosto, un día antes de la fecha programada de publicación, la editorial Imágenes Profundas organizó una presentación especial en la Librería Central de Barcelona, un espacio icónico ubicado en Paseo de Gracia que acogía eventos culturales importantes. La sala estaba repleta. Calculé aproximadamente 200 personas sentadas y otras tantas de pie contra las paredes. Amigos nuevos que había hecho en Barcelona, miembros del colectivo Lente, Silvia Torres con varios de sus contactos del mundo artístico, Andrés que había viajado expresamente desde Madrid y por supuesto Paula acompañada de Marcos. La ausencia de Daniel era notable pero esperada. No lo había invitado formalmente y él tampoco había mostrado interés en contactarme. Beatriz Campos, la editora de Enfoque España, moderó la presentación. Después de introducir el libro y su concepto, me invitó al pequeño estrado donde había un micrófono y una pantalla proyectando algunas de las fotografías más impactantes. Javier, comenzó, este libro documenta historias de renacimiento, pero tú mismo eres protagonista de una. ¿Puedes contarnos qué significó este proyecto para ti? Respiré profundamente antes de hablar. Hace poco más de un año, yo era un hombre que acababa de perder su matrimonio de 33 años de la forma más humillante posible. Alguien cercano me hizo sentir que mi vida había sido mediocre, sin valor, insuficiente. Durante semanas creí esas palabras, pero entonces recordé algo que había enterrado décadas atrás. Mi capacidad de crear, de capturar belleza, de contar historias mediante imágenes. Continué mientras el silencio atento llenaba la sala. Este proyecto nació de necesidad personal de entender si realmente era posible comenzar de nuevo, cuando todos esperan que simplemente te resignes y desaparezcas. Cada persona que fotografié me enseñó algo fundamental. El valor de un ser humano no lo determina quien decidió quedarse o irse, sino la valentía de honrar la propia esencia sin importar la edad o las circunstancias. La presentación duró 2 horas, incluyendo preguntas del público. Firmé ejemplares durante otra hora. El libro se agotó esa noche en la librería. Vendieron 137 copias. Regresé a mi loft cerca de medianoche física y emocionalmente agotado, pero profundamente feliz. Por primera vez en mi vida, había creado algo significativo que era completa y auténticamente mío. Las semanas siguientes trajeron una avalancha inesperada de atención mediática. El libro comenzó a vender consistentemente bien. Para finales de agosto, llevaba 3.000 copias vendidas. En septiembre alcanzó las 8.000. Las reseñas en medios culturales fueron abrumadoramente positivas. El periódico El País publicó un artículo extenso titulado Javier Ruiz, el fotógrafo que renació a los 61.
Radio Nacional me entrevistó en su programa matutino cultural. Pero el verdadero cambio llegó cuando instituciones educativas y organizaciones comenzaron a invitarme como conferencista. La primera invitación vino de la Universidad de Barcelona en septiembre, una charla para estudiantes de tercera edad sobre reinvención y creatividad sin límites de edad. Acepté nervioso. Nunca había hablado públicamente sobre mi historia personal de forma tan directa y vulnerable. La conferencia fue un viernes 19 de septiembre, en un auditorio con capacidad para 300 personas. Estaba completamente lleno. Hablé durante 45 minutos sobre mi viaje, el abandono doloroso, el redescubrimiento de la fotografía, la decisión consciente de establecer límites saludables incluso cuando generó conflictos familiares, la mudanza a Barcelona, la construcción de una carrera desde cero a los 62 años. Lo que más impactó a la audiencia fue cuando hablé sobre la noche que cerré la puerta a Marta. Esa decisión me costó la relación con uno de mis hijos, expliqué con honestidad cruda, pero mantener mi dignidad intacta valía ese precio. Aprendí que no puedes obligar a nadie a entender tus límites, solo puedes establecerlos claramente y aceptar las consecuencias, confiando en que proteger tu paz interior es más importante que mantener relaciones basadas en culpa o manipulación. Las preguntas posteriores fueron profundamente emotivas. Una señora de 67 años preguntó llorando, ¿cómo superas el miedo de comenzar algo nuevo tan tarde en la vida? Respondí, no lo superas, lo atraviesas. El miedo estará ahí, pero actúas de todas formas porque quedarte paralizado duele más que arriesgarte a fracasar intentando ser auténtico. Las invitaciones a conferencias se multiplicaron. Octubre me llevó a Zaragoza, noviembre a Málaga, diciembre a Salamanca. Cada charla pagaba entre 400 y 600 euros. Sumando ingresos de conferencias, regalías del libro que ya llevaba vendidas 23.000 copias en diciembre, colaboraciones continuas con Enfoque España y ventas ocasionales de fotografías, mi ingreso anual proyectado superaba los 50.000 euros. A mis 62 años, ganaba más que nunca en mi vida como ingeniero. Fue durante un vernissage en noviembre, organizado por Silvia Torres para promover artistas emergentes, donde conocí a Elena Prieto. Ella estaba observando atentamente una serie de fotografías sobre migración urbana cuando accidentalmente chocamos al retroceder simultáneamente para obtener mejor perspectiva. Perdón, no lo vi, me disculpé. La culpa es mía, estaba completamente absorta, respondió con una sonrisa cálida. Comenzamos a conversar sobre las obras expuestas. Elena tenía 60 años, cabello gris corto elegantemente peinado, ojos verdes inteligentes y una forma de hablar que transmitía profundidad intelectual sin pretensión. Era escritora, me contó, especializada en ensayos sobre identidad femenina y envejecimiento. Escribo sobre lo que la sociedad prefiere ignorar, mujeres mayores que siguen siendo relevantes, deseantes, creadoras, explicó con pasión evidente. Descubrimos coincidencias sorprendentes. Elena también había atravesado un divorcio devastador 4 años atrás, también había reconstruido su vida desde cero, también valoraba autenticidad sobre conveniencia social. Intercambiamos contactos esa noche. Comenzamos a encontrarnos casualmente en eventos culturales. Esos encuentros casuales se volvieron cafés intencionales. Los cafés se transformaron en cenas tranquilas donde conversaciones fluían naturalmente durante horas. No hubo prisa ni presión. Ambos habíamos aprendido dolorosamente que relaciones genuinas no se fuerzan, se cultivan pacientemente. En enero de 2026, 6 meses después de conocernos, nuestra amistad profunda evolucionó naturalmente hacia algo más íntimo. Pero esta intimidad era radicalmente diferente a lo que conocí con Marta. Se basaba en respeto mutuo, admiración recíproca, valores compartidos y celebración de individualidades sin intentar cambiar o moldear al otro. Paula conoció a Elena en febrero y me dijo después, «Papá, ella es perfecta para ti. Se nota que te ve realmente, que valora quién eres». Tenía razón. Elena admiraba mi fotografía, pero también mi valentía de reconstruirme. Yo admiraba su escritura,
pero también su independencia feroz. Éramos dos personas completas, eligiendo compartir vidas sin necesidad desesperada, sino desde plenitud individual. En marzo, Paula me informó que Marta finalmente había conseguido empleo estable como administrativa en una clínica dental, ganando 1.300 euros mensuales. Había alquilado un apartamento pequeño en las afueras de Madrid con ayuda de subsidio social. Daniel mantenía contacto mínimo con ella, visitándola quincenalmente por obligación más que por deseo. La relación entre ellos era tensa, marcada por resentimientos mutuos no resueltos. No sentí alegría ni tristeza ante estas noticias. Sentí compasión distante. Marta estaba sobreviviendo pero no prosperando. Había cambiado una vida estable por fantasía vacía y ahora enfrentaba consecuencias permanentes de esas elecciones. Yo, por otro lado, había transformado devastación en renacimiento completo. Reflexioné frecuentemente sobre todo lo sucedido desde aquel 18 de junio de 2024. Perder a Marta no fue perder algo valioso que merecía conservarse. Fue ganar claridad sobre mi verdadero valor. Fue descubrir que merecía respeto genuino, no tolerancia condicional. Fue aprender que establecer límites preserva dignidad. Fue comprender finalmente que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia emocional necesaria. A mis 63 años, vivo en una ciudad hermosa haciendo trabajo que amo profundamente, ganando más que nunca, rodeado de personas que valoran mi esencia auténtica, compartiendo vida con alguien que me celebra sin intentar cambiarme. Esta es la vida que Marta consideró insuficiente. Su pérdida fue mi mayor regalo disfrazado. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.